Una victoria para Lula es lo que hemos visto durante las últimas horas, este nuevo tercer mandato que se va a vivir en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Pues hay muchas expectativas y por eso vamos a estar conversando hoy con una invitada para analizar, ¿no?, un poco más de lo que será este contexto a futuro. Es por eso, Trina, que recibimos a Ana Teresa Duarte, máster en Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco. Está con nosotros a esta hora desde Brasil. Es un placer que nos acompañe. Gracias por su tiempo. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Es un placer igualmente. Ana Teresa, principalmente quisiéramos consultarte cómo se ha recibido este resultado electoral, tanto para el electorado que votó a favor de Lula da Silva como para los que lo hicieron a favor del presidente Bolsonaro. ¿Cómo ha sido recibido este resultado, esta elección tan reñida, con poco menos de 2 puntos de diferencia entre ambos candidatos? ¿Qué define esto para los próximos 4 años? Sí, de hecho fue una elección muy estrecha. Lula llevó más de 60 millones de votos, pero Bolsonaro se quedó muy cerca, solamente un poco atrás. En el momento no se han reportado incidentes de violencia. Lula ya dio su discurso. Ayer muchos apoyadores de Lula se manifestaron en los centros de las principales capitales del país. Bolsonaro todavía no se ha manifestado al respecto. Todavía no ha reconocido la derrota, todavía no ha reconocido la victoria de Lula, simplemente está incomunicable desde Perfecto, el día Carlos, de gracias. ayer. Nos gustaría además preguntarle qué ha sucedido con respecto a este gran y extenso silencio que se ha vivido por parte de Bolsonaro. ¿Qué nos puede decir eso sobre su perfil y cuál podría ser su reacción? Han pasado muchas horas. Bueno, todavía no se sabe cómo va a reaccionar. Su comportamiento hasta el momento fue de acusar de fraudulentas las elecciones, de acusar el proceso electoral de fraudulento. Ayer utilizó algunas maniobras, por ejemplo, algunas maniobras con la máquina pública, por ejemplo, puso operaciones de la Policía Federal y del Ejército en varias carreteras. El ejército empezó a fiscalizar los coches, a entrar en los autobuses, a fiscalizar a los ciudadanos que iban a votar. Se reportó mucho, podemos decir, acoso en relación a electores de Lula. Entonces, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar. Espero que acepte el resultado de las elecciones. Bien, Ana Teresa, con el triunfo de Lula, ¿cómo se reconfigura el mapa en América Latina y también en Brasil en cuanto a sus relaciones exteriores y alianzas con otros países, tanto de la región como del mundo? ¿Cuál pudiera ser el giro que le va a dar el presidente electo Lula da Silva a su política de Estado respecto a ciertos temas de interés y de cooperación? Pero yo diría que prácticamente todos los líderes de los países occidentales ya le dieron la enhorabuena a Lula. Bolsonaro fue un presidente que no invirtió en temas de relaciones internacionales. Cuando Lula era presidente anteriormente, se vieron fortalecidos muchas instancias multilaterales como Mercosur, UNASUR, los BRICS, y yo creo que Lula es un jefe de Estado que es más capaz de invertir en ese tema de relaciones exteriores, que pasó 4 años como adormecido. Bolsonaro simplemente no le daba mucha importancia. Hay otra cosa que sucede en este contexto y es que hay posibilidades de que una gran parte o una parte del electorado haya votado por Lula, pero haya sido más como un voto castigo contra Bolsonaro. Podríamos decir, por ejemplo, la comunidad LGBT, la comunidad indígena o, por ejemplo, también las mujeres. Claro, seguramente este voto en Lula no representa para nada un voto hacia el progresismo, sino es un voto que sí, claro, hay mucha gente de izquierda que lo votó, pero también hay ese voto de rechazo a las políticas de Bolsonaro. Una cosa que pasó en esas elecciones es que la centro derecha se vio muy débil, perdió la gobernatura de estados, eligió muchos pocos parlamentarios. La derecha más radical sí que eligió muchos parlamentarios. Entonces sí.
Ana Teresa, en su discurso, el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva ha hecho énfasis, entre otras cosas, al tema del cambio climático, pero también ha hecho un llamado a la paz. Dice que va a pacificar Brasil ante los episodios de violencia que se han vivido en los últimos años. Y quisiera consultarte sobre cuál sería esa estrategia planteada por Lula para unificar y unir a la nación, que en este momento se encuentra tan dividida, y cómo pudiera integrar a otros miembros de facciones del centro o de la derecha a este nuevo gobierno. Bueno, Lula siempre fue un buen negociador. Bolsonaro tenía la mayoría, porque la mayoría en el Congreso, yo diría no una mayoría de su partido, pero la mayoría del Congreso era de derecha. Y sin embargo, Bolsonaro no supo manejar, no supo hablar con esa mayoría. Yo creo que Lula, aunque se quede un poco aislado, porque la mayoría del Congreso, una vez más, es de derecha, él sabe negociar bien. No va a ser fácil porque la sociedad, de hecho, está muy polarizada. La diferencia de votos de Lula para Bolsonaro fue mínima, eso no fue muy significativa, entonces va a ser muy difícil unir a la gente, a los electores. Yo creo que a nivel de los ciudadanos eso va a ser un poco más difícil de unir porque la gente está, de hecho, muy polarizada. En temas de gobernabilidad, yo creo que sí va a lograr manejarlo, yo espero. Bueno, y quedarán 2 meses de cohabitación también. Recordemos que Lula tomará posiciones el 1 de enero. Ana Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.